días a todos los que nos acompañan esta mañana. Gracias por conectarse nuevamente con este seminario web que estamos realizando hoy desde la Universidad Andrés Bello por medio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Técnico en Optometría. Esta mañana estaremos hablando acerca de un tema muy importante que se estará tratando acerca de la afectación de COVID-19 en la salud visual. Vamos a ver todos los enfoques desde el lado del optómetra, realmente cuáles son las precauciones también, qué es lo que debemos de conocer acerca del COVID-19 y también qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer para protegerse la salud visual en este tiempo, sobre todo con esta nueva metodología de teletrabajo que tenemos. Creo que es importante que todos tengamos siempre el cuidado de nuestros ojos. Así que agradecerles por estar conectados con nosotros a través de la plataforma de Zoom y a través de también de la página oficial de la universidad donde estamos transmitiendo en vivo este webinar. Damos el agradecimiento a cada uno de los que nos acompañan esta mañana, quienes estarán con nosotros regalando ese conocimiento para todos los que estamos conectados. Así que agradecerles por ese esfuerzo, agradecerles por este tiempo, sobre todo por ese trabajo que vamos a unificar esta mañana. Así que dejo con ustedes al doctor Douglas Barrera, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, para un saludo en este webinar. Tengan todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizá antes que nada agradecer a nuestros optómetras invitados. Nuestro optómetra Héctor Rauda, presidente de la Asociación Salvadoreña de Optómetras Ópticos y Asesores Visuales, así es, ¿verdad? A SOAO, que nos ha ayudado mucho para montar este webinar tan importante, y que de la hermana República en Guatemala, pues nos acompaña el optómetra Sergio Álvarez Anzueto. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá en este momento. Cuando hablamos de afectación del COVID-19 en medio de una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos, realmente para nosotros era de suma importancia poder compartir con todos lo que podría estar sucediendo con la salud visual y que probablemente no lo estamos tomando en cuenta. En este webinar de esta mañana nos va a permitir quizás desmitificar un poco si estamos siendo afectados o tal vez no están siendo afectados en nada. Pero eso lo vamos a saber esta mañana. Sin más preámbulo, pues dejo con ustedes a nuestro moderador, a quien agradezco el tiempo también, licenciado Cristóbal Díaz, quien es el coordinador de la carrera técnico en optometría de nuestra universidad, doctor Andrés Bello. Muchas gracias, licenciado Cristóbal. El tiempo es suyo. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias por estar presente este día. El optometrista Héctor Rauda y nuestro optometrista Sergio Iván Álvarez y al doctor Mansor. Agradecer al público en general por estarnos acompañando. En esa parte vamos a tratar de identificar el rol del optómetra en lo que es la afectación de el COVID-19 en la salud visual. Vamos a ver si realmente el COVID-19 está afectando a la salud visual. Para ello vamos a contar con el señor Héctor Rauda, nuestro optometrista, el cual nos va a hablar sobre ello. También tenemos la presencia este día de el optómetra Sergio Iván Álvarez Anzueto, que nos acompaña desde Guatemala. Agradecerle por tomarse el tiempo y brindarnos un espacio acá en El Salvador, que con un cordial saludo le recibimos. Como primera línea, vamos a tratar realmente de ver si también hay algún protocolo que podamos seguir. Esa parte del COVID-19 la va a tocar el doctor Rauda, y más adelante, en la segunda parte, vamos a hablar un poco de la optometría hacia el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer como optometrista? ¿Cuál es la visión que tiene la optometría ya nuevamente al retorno de lo que es la pandemia? Entonces dejamos al señor Héctor Rauda con su buen currículum, que actualmente él ha sido fundador y socio de IPROPES,
que en ese momento era la asociación que se tenía para poder llevar a cabo lo que es la optometría en El Salvador. En este caso, poder aperturar lo que es la carrera de optometría, en este caso que tocó la Universidad Dr. Andrés Bello, ahora es como presidente de la Asociación Salvadoreña, en este caso de optómetras, ópticos y asesores visuales, en el cual su periodo está 2020-2023. Actualmente es docente universitario de introducción a la optometría pediátrica y visión binocular y de clínicas optométricas. Él está de primera mano enseñándole a nuestros estudiantes el rol principal que tiene el optómetra y desarrollando aquellas cualidades, habilidades y destrezas que debe de poseer un técnico en optometría. Es instructor de retinoscopía básica de la Asociación Salvadoreña de Optómetras, Ópticos y Asesores Visuales y es optómetra titular de Óptica Castillo. Dejamos con ustedes a nuestro ponente, el optómetra Héctor Ramos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, licenciado Díaz, doctor Mansor, doctor Barrera, Sergio. Saludos hasta Guatemala y a todos los que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom y a través de Facebook Live. También bienvenidos a este conversatorio. El tema me pareció muy interesante, hablar de la afectación del COVID-19 en la salud visual, y he tratado de enfocarlo en dos sentidos. Uno, la parte del paciente, y la otra, la parte de nosotros como profesionales. Recordemos que esta pandemia del COVID-19 ha venido a cambiar el rumbo y la historia y ha venido a cambiar pues nuestra forma de vivir. Hay muchas cosas que anteriormente eran normales para nosotros, pero de ahora en adelante ya no. Tenemos que cambiarlas definitivamente. Eso ha pasado de todo aspecto de la vida y en el mundo entero, no solo en El Salvador. Y obviamente pues la parte de la salud visual no es la excepción. Como profesionales de la salud también debemos saber identificar cómo vamos a cuidar la salud visual frente a esta pandemia. Entonces decía, hay que enfocarlo desde los dos aspectos principales, el paciente y obviamente nosotros como profesionales de la salud visual. Esto ha venido a modificar la rutina, esto ha venido a modificar cómo nosotros vamos a trabajar con nuestro paciente. Entonces es importante que ahora hablemos un poco sobre el rol de nosotros como optómetras. Recordemos que el optómetra es un profesional de la salud visual que ofrece un servicio de cuidado primario de la salud visual que consta de tres elementos inseparables. Hablamos de la exploración, el diagnóstico y el tratamiento. Pero también tenemos la parte de la prevención y la promoción de la salud visual. Esto lo hacemos mediante educación, mediante la sensibilización o el socializar el mismo rol del optómetra con nuestros pacientes. No es lo mismo decir oftalmólogo que optómetra, entonces tenemos que socializar también esto. Entonces tenemos que estar preparados precisamente para este evento que se nos ha presentado en este año 2020, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Entonces, primero tenemos que conocer qué es el COVID-19. Decimos que el COVID-19 es una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es decir, no es una cosa sencilla a la que nos estamos enfrentando. Entonces, esta enfermedad, una vez identificada de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Emergencia de Reglamento Sanitario Internacional publicado en el 2005, y por el Código de Salud, en el caso de nuestro país, es una enfermedad de obligatorio de información o de notificación inmediata y obligatoria a las autoridades de salud. Por ahora, pues, no se sabe con exactitud qué provocó esta enfermedad. Pues se dice que fue un animal, ¿verdad? En China. Este brote de SARS-CoV-19 apunta que se dio en China y que un murciélago es lo que estaba... lo que sirvió como desencadenante de este virus. Lo que sí sabemos pues que los coronavirus se llaman así porque cuando se ven a través del microscopio
pues precisamente se ve como una coronita. Ahí podemos observar la presentación. Son una cadena simple de material genético ARN que está protegida por una envoltura esférica de la que sobresalen varias proteínas, que es a través de las cuales se adhiere a la célula y la infecta. Eso es lo que sabemos hasta ahorita en términos generales de lo que es el coronavirus. Ahora bien, ¿cómo se da el proceso de infección? Bueno, una vez esta célula se adhiere al cuerpo humano o a una célula humana, puede generar hasta 100.000 copias de sí mismo en menos de 24 horas. Entonces esto es lo que permite que la célula que ha sido invadida sea destruida, y esto hace pues que aparezcan una neumonía y el resto de síntomas que tienen que ver con esta enfermedad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que se presentan en esta enfermedad? Bueno, tenemos que aparece fiebre, dolor de cabeza, tos seca, secreción nasal, cefalea, mialgias, artrialgias, entre otras. Y es donde aparece lo que en nuestro país se ha estado hablando mucho acerca de lo que es un caso sospechoso y un caso confirmado. Ustedes pueden observar en las gráficas que presenta a diario generalmente el país, se habla de un caso sospechoso y se habla de un caso confirmado. ¿Qué es un caso sospechoso? Se define como un caso sospechoso a toda aquella persona que tiene uno de los síntomas anteriores, como tos seca, rinorrea, congestión nasal, edinofagia, dificultad respiratoria, diarrea sin otra etiología que lo explique. Esos se conocen como casos sospechosos. Y en el caso de un caso confirmado, hablamos de que un caso confirmado pues es aquel que ya se le hizo una prueba PCR y esta prueba dio positivo. O también hablamos de una persona que ha sido tamizada de acuerdo a alguna enfermedad respiratoria, es decir, hablamos de personas que han tenido influenza, una infección respiratoria aguda, o IRA, como se conoce, o una infección respiratoria aguda inusitada. Entonces, estas personas con ese cuadro se les hace una prueba de COVID, una PCR, y da positivo. Entonces, eso ya pasa a ser un caso confirmado. El caso sospechoso es aquel que llega con esos síntomas, pero que no ha sido confirmado. En nuestro país se está utilizando dos tipos, bueno, más que todo un tipo de prueba. En el mundo entero se están ocupando test PCR y test rápidos. Sin embargo, el test PCR tiene un 99% de fiabilidad, y este test pues no es más que una prueba de reacción en cadena de la polimersa. Es un tipo de prueba diagnóstica que se está utilizando desde hace muchos años para tratar algunas enfermedades infecciosas que causan crisis a nivel mundial en el tema de salud pública. Cuando se hace un test PCR o un diagnóstico mediante PCR, lo que permite es detectar fragmentos del material genético de un patógeno o microorganismo. El PCR, cuyo uso común y rutinario en los laboratorios de microbiología, hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en las características de estabilidad del calor de una enzima llamada polimerasa. Entonces, en nuestro país se está utilizando más que todo la PCR, no así test rápidos, aunque por ahí oí mencionar que sí ya habían algunos donativos. Pero son las dos formas por las cuales ahorita se está dando lo que es el diagnóstico positivo o confirmación de un caso de COVID-19. Ahora, ¿por qué es importante el cuidado del ojo? En tiempos normales, nosotros como optómetras trabajamos mucho en la parte del cuidado de la salud visual, precisamente por esto. Anatómicamente, nuestro ojo se divide en 3 capas o túnicas, ¿verdad? La capa externa, que tiene que ver con la córnea, que es la uvea, que es la coroide, la cámara anterior. La externa, que estamos hablando directamente de la retina y todo que es la extensión del sistema nervioso central, que está conectada hacia el cerebro desde el ojo a través del nervio óptico. Y también contamos con 3 cámaras, que es la cámara anterior, la cámara posterior, la cámara vítrea. Esa, digamos, en términos generales, así está dividido el ojo para el estudio y para el tratamiento incluso. Ahora bien, es importante esto, que analicemos esto por esta razón. Cuidar los ojos, porque de estas capas no se pueden regenerar así tan fácilmente. Es decir, si hay un daño simbólico, pues no va a haber capacidad de transmitir información hacia el cerebro. O sea, se van a dañar las estructuras. Entonces, por ejemplo, en la primera capa, que es con la que nosotros trabajamos, la capa externa,
Si hay un daño severo en la córnea, no va a haber, bueno, va a haber un daño todavía mayor y no vamos a tener una pérdida de visión. Entonces es importante que lo cuidemos porque pequeños rayoncitos que no lleguen hasta muy adentro sí pueden regenerarse en un lapso de 24 horas, pero de ahí para allá cualquier daño en el ojito es lamentable para el paciente. Y recordemos que algunas enfermedades de los ojos pueden conducir a la pérdida de la visión, por lo que debemos prevenir llegar a ese punto, de tal manera que no podamos revertir el daño. Ahora, en este caso se habla de COVID-19, que la parte como podemos contagiarnos a través de la lágrima, de las secreciones de la lágrima. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de la capa más superficial o externa del ojito y por lo tanto nosotros también debemos de cuidarnos y debemos de cuidar a nuestros pacientes. Por ejemplo, se habla de algunos consejos para que los pacientes pues mantengan en un tiempo normal saludable su visión. Se habla de una dieta adecuada, de mantener un peso saludable, de que se haga ejercicio regularmente, bueno, la protección ante los rayos solares por medio de gafas solares, las personas que trabajan también lo que es seguridad industrial, gafas protectoras, evitar pues el fumar, estar conscientes del historial familiar para que podamos conocer cuáles son los factores de riesgo, hacer un buen uso de los lentes de contacto en el caso de aquellos que tienen problemas serios y que usan un lente de contacto para corregirlo. Bueno, los expertos recomiendan no dormir boca abajo, importantísimo no andarse frotando los ojos y ahora se vuelve más importante todavía. Cuidarnos también al momento de usar dispositivos electrónicos y hay que hacer descansos visuales periódicos. Esas son las recomendaciones normales, pero que hay ahora frente a esta pandemia de COVID. Se hace necesario que nosotros también ahora estemos insistiéndole a nuestros pacientes la parte esa de no tocarse los ojos si no tenemos las manos limpias. Eso es importantísimo que se lo exijamos a nuestros pacientes. También el lavarse las manos con mucha frecuencia, o sea, no tanto usar alcohol gel, sino más bien lavarse con agua y jabón, ¿verdad? Practicar el distanciamiento social, usar la careta o lentes protectores, desinfectar los protectores faciales si no son desechables. Bueno, insistir en el cuidado de los lentes de contacto. Es más, yo preferiría recomendar quizás el uso de un lente de uso diario, desechable de uso diario. También reportar, en caso de nosotros como profesional de salud, reportar cualquier anormalidad en sus ojos vía telefónica a nuestro oftalmólogo de cabecera o en este caso, si hay problemas o sospechas de coronavirus, directamente a las líneas que han sido habilitadas para ello en El Salvador. Hay que insistir que el lavado de manos no es simplemente meter las manos bajo la llave y que nos caiga agua. Hay que la OMS, el Ministerio de Salud han insistido mucho en enseñar el correcto lavado de manos, que no va a durar ni 5 ni 10 segundos, sino un poco más. Y afiches como estos que son distribuidos por la Organización Mundial de la Salud, podemos nosotros reimprimirlos o tenerlos en nuestro consultorio o en el sector donde se van a lavar las manos para que el paciente tenga acceso a eso. También cómo quitarse y ponerse la mascarilla, ¿verdad? Es importante que enseñemos a nuestro personal y a nuestros pacientes cómo hacerlo porque no va a tocar el centro de la mascarilla contaminado y luego se va a tocar los ojos. Entonces, eso podríamos decir que tiene que ver con el paciente, pero la otra parte es, en el caso de nosotros como profesionales, cómo vamos a cuidar nuestros ojitos o cómo nos vamos a cuidar también de no ser contagiados por este virus de COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como optómetras es crear un sistema de gestión preventiva en la prestación de servicios optométricos. Este sistema va a constar de 4 elementos. Uno tiene que ver con planificar, hacer, verificar y actuar. Este proceso se conoce como el ciclo de Deming. Este proceso es el que sirve para la gestión de los sistemas ISO, ¿verdad? Que se utilizan en muchas empresas a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo principal que vamos a tener? Bueno, el objetivo principal es no contagiarnos nosotros y tampoco no contagiar a la persona que viene o a nuestros compañeros dentro de nuestro establecimiento. Por lo tanto, vamos a partir de una premisa que es que el 100% de pacientes está contagiado. O sea, no vamos a atender a los pacientes como que si no tuvieran nada, sino que para nosotros hoy debe de ser
el 100% de pacientes que pasan por la puerta hacia nuestro consultorio, hacia nuestro establecimiento, está contagiado. Así vamos a actuar. En base a eso, vamos a crear nuestro protocolo. ¿Qué va a incluir esto? Bueno, lo que vamos a hacer en este ciclo de vending, vamos a hacer los 4 pasos, que es planear, hacer. En el caso de planear, vamos a planear precisamente los procedimientos que vamos a utilizar a la hora de recibir al paciente, a la hora de atenderlo, a la hora de que lo vamos a despachar, cómo vamos a manejar los desechos o la instrumentaria desechable que hemos utilizado y otros aspectos generales. A la hora de hacer, bueno, debemos de velar por apegarnos a esos procedimientos que hemos establecido. Vamos a indicarle a nuestro paciente también qué debe hacer y cómo debe de apegarse a las instrucciones que nosotros hemos estado dando. Y en los pasos de verificar y actuar, en nuestro establecimiento vamos a observar mutuamente las acciones del personal y las acciones del paciente. Y vamos a indicarles con respeto cuando no se están ejecutando bien estos procedimientos. ¿Por qué razón va a ser esto? Porque un errorcito, el errorcito de uno en esta cadena va a generar contagio de todos. Y es lo que queremos evitar. Y en el momento de actuar, pues vamos a hablar vamos a conversar mutuamente con nuestros compañeros, preguntar si hay elementos que puedan mejorarse o si alguien no está haciendo el proceso, pues hacérselo ver amablemente para poder evitar lamentarnos al final. Y este procedimiento de ver en qué podemos mejorar o qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, lo podemos hacer al final del turno o al inicio del día. Lo que recomendamos, bueno, la optometría es una profesión de contacto directo con el paciente. Entonces, lo que recomendamos es una protección total. En el caso del optómetra, debería tener protección de manos, protección respiratoria, protección en sus ojos y si fuera posible también en su cuerpo, es decir, usar un gabachón. Igual el asesor visual debe tener las mismas nivel de protección que el optómetra para evitar cualquier contagio. Y en caso de que en nuestro establecimiento tengamos un personal exclusivamente para recepción, generalmente hay un tipo de pantallas ahora que se están colocando para evitar el contacto directo con el paciente, pero sí siempre debería de contar el recepcionista con artículos de seguridad como guantes, mascarilla quirúrgica y caretas o bugos. Y en el caso del paciente, no deberíamos dejar entrar a un paciente si no lleva lo que es una mascarilla quirúrgica o en el caso de que sea tela, tendría que ser una doble mascarilla. Y si usa anteojos, pues preferiblemente debe de portarlos. Entonces debemos de ordenar muy bien lo que vamos a hacer. En este caso, cuando nosotros vamos a recibir al paciente, el primer paso, ahora que está de moda, es hacerlo por cita. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es vamos a establecer la cita con el paciente. Y en ese momento vamos a definir cuáles son los requisitos que el paciente debe cumplir para poder ser atendido. Uno de ellos va a ser que no haber tenido contacto con personas positivas o procesos gripales, que debe utilizar tapabocas, de preferencia respirador N95 quirúrgico, que si el tapabocas es de tela debe ser doble, y si utiliza lentes debe hacerlo todo el tiempo y también indicarle que si va en compañía de alguien más, solo va a poder entrar el paciente a nuestro consultorio, por supuesto a la excepción de que si hay un niño o un menor de edad o una persona que necesite asistencia, pues obviamente ahí se va a poder entrar. El siguiente paso es la recepción en la clínica o la llegada a la clínica. En este caso lo que vamos a hacer es verificar que se haya cumplido el primer paso, o sea, haberle dado las instrucciones al paciente, decir que no vaya acompañado de más de una persona, excepto que vaya con un niño, que use cubrebocas, los lentes, la careta, guantes, dejar una sola silla en la clínica o más de una, siempre y cuando se garantice la distancia, el distanciamiento de 2 metros entre una y otra persona. Tomarle la temperatura al paciente, preferiblemente con un termómetro digital. Y si es normal, va a pasar a la consulta. Si es anormal, si es alta, en la próxima diapositiva van a ver ustedes ahí los rangos de temperatura que son normales. Si es anormal, vamos a informarle al médico y vamos a activar el protocolo correspondiente. Aparte de eso, debemos tomar otros datos del paciente. Vamos a llevar el cuadro o el expediente. En este caso, la persona que lo atiende directamente al optómetra no se lo va a dar al paciente, sino que directamente lo vamos a pasar al optómetra. Y una vez en el consultorio debe de higienizarse la silla o la unidad en que se sentó. Y si el paciente utilizó el servicio sanitario, también debe ser higienizado. El servicio sanitario de las clínicas no debe haber toallas de uso común. Es preferible que se usen toallas desechables para el secado de manos.
y de preferencia que no hayan dispensadores de agua en las clínicas para evitar el contacto común con los demás. Decía que ese era el rango de temperatura. Si encontramos una temperatura demasiado alta, obviamente vamos a desistir de atender a este paciente y vamos a proceder al protocolo que ya fue diseñado por el gobierno para el trato de este tipo de pacientes. Ya en el área de consultorio, lo que nosotros vamos a hacer es, previo al ingreso del paciente, vamos a garantizar que esté higienizado todo el mobiliario y el equipo con el que el paciente va a tener contacto. Debemos también estar seguros de que nuestra indumentaria o nuestro equipo de protección personal debe estar en buenas condiciones y debemos hacer el uso correcto. Incluso en la colocación de las mascarillas o los respiradores N95. Debemos colocarnos guantes nuevos con cada paciente. Sé que es un poco difícil porque ahora que se le desliza el lente de prueba 1, etcétera, pero tenemos que acostumbrarnos a eso. Y bueno, vamos a iniciar el protocolo de atención. Y una vez el paciente se retira de nuestra clínica, igual procedemos a higienizar lo que son el equipo que hemos utilizado, armazón de prueba, foróptero, lámpara, autorreflector, etcétera, etcétera. En el caso de los depósitos, donde vamos a desechar el equipo que hemos desechable que hemos utilizado, vamos a tener depósitos con tapadera, preferiblemente de esos que se activan con palanca, y deben de colocarse de 1 a 1.5 metros de distancia del área donde lo estamos usando. De preferencia deberíamos de portar caretas protectoras. En el caso del momento que vamos a despachar al paciente, el paciente debe permanecer parado, hay que colocar una marca en el piso de la distancia donde va a estar la persona que va a cobrar la consulta o quien va a tomar la orden que el paciente va a hacer y donde se le va a entregar su nueva consulta o la factura o lo que se le tenga que entregar. También los basureros deben de estar cerrados con tapadera y bolsa todo el tiempo. Debe haber un basurero en lo que es el área de recepción, en el área clínica, en los servicios sanitarios y a la salida de la clínica para que el paciente también pueda desechar el equipo desechable que él ha utilizado. No pueden permanecer más de 2 personas en nuestros establecimientos y todos los desechos, a excepción de los papeles del baño, se consideran bioinfecciosos en este caso. Aspectos generales que vamos a realizar, bueno, vamos a colocar una alfombra con lejía en la entrada de la clínica y una alfombra seca para que los pacientes desinfecten sus zapatos. Y si se cuenta con un televisor o una pantalla, podemos colocar ahí videos educativos que tengan que ver con el uso adecuado de las mascarillas, sobre el lavado adecuado de las manos, sobre la correcta forma de toser y estornudar, etcétera. Vamos a descontaminar lo que son las perillas, pasamanos, sillas, escritorios. Hay que instarle al paciente que se lave las manos y no necesariamente que ande usando alcohol gel. Muchas veces el alcohol gel también irrita un poco las manos. Y vamos a incentivar a nuestros colaboradores a que sean personas observadoras, tanto consigo mismo como con los demás, de una forma crítica y constructiva. Al finalizar el turno, vamos a hablar sobre las buenas prácticas ejecutadas y las que se deben de mejorar con el personal. En síntesis, podemos decir que usar desinfectantes correctos para las superficies de los aparatos de uso optométrico, porque recuerden que hay que cuidarlos. También hay que desinfectar las clínicas, manecillas, sala de espera, el área de atención de emergencias, pérdida o ruptura de sus lentes, reemplazo de lentes de contacto. Hay que hacer de uso obligatorio el uso de guantes y también de uso obligatorio el protector facial o careta. Y ya la mascarilla, pues ya lo tenemos más que claro que debemos de estarlo utilizando. De preferencia también hay que utilizar equipo de protección de todo el cuerpo, remover elementos de forma correcta, descartar los elementos desechables, desinfectar los elementos reutilizables y hay que tener un control y desinfección de pacientes luego de la entrevista, de la revisión, de la atención y lavarse las manos luego de cada paciente. En la sala de exhibición, que también es importante, con las armazones, debemos de desinfectar cada armazón que el paciente se pruebe. En esta temporada, lo ideal sería de que se muestren únicamente de 3 o 4 armazones, preguntarle muy bien al paciente qué es lo que anda buscando más o menos, para no estar probándose todo el muestrario que tengamos. Vamos a usar también un par de guantes de látex desechables para cada paciente. Vamos a mantener desinfectadas los exhibidores constantemente. Y ojo con esto, las reglitas milimétricas o los marcadores, las lámparas de bolsillo también deben ser desinfectados. En fin, todo aquello que tenga contacto directo con nuestro paciente debemos de desinfectarlo.
Hoy también está de moda el teletrabajo. Bueno, ya muchos han sido despachados a sus hogares, están trabajando desde ahí. Hay que trabajar la parte de la educación en este sentido, sobre la distancia de trabajo, sobre cómo mantener la postura adecuada de trabajo, los descansos visuales que deben de ser cada 20 minutos, etcétera, etcétera. La regla de los 20-20-20. En conclusión, según un informe publicado por el portal especializado MedSapes, la anestesiología, medicina de urgencias y oftalmología son las ramas médicas más propensas a contagiarse con el nuevo coronavirus. De hecho, se dice que el médico en China que arriesgó su trabajo para advertir al mundo sobre el COVID-19 no era médico de urgencias ni de la unidad de cuidados intensivos. Este médico Li Wenliang era un oftalmólogo glaucomatólogo. Por lo tanto, la optometría, por estar tan cerca de la oftalmología, deberá guardar prácticamente los mismos protocolos de bioseguridad que estos utilizan. Y por otra parte, el Consejo Mundial de Optometría insta a que nos informemos bien sobre COVID-19 antes de decidir atender en nuestros establecimientos y al mismo tiempo a diseñar un protocolo de atención que incluya nuevas especificaciones de prevención y de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. El COVID-19 ha llegado para quedarse, por lo que toda nuestra vida ha cambiado por completo. La afectación en salud visual es inminente desde el contagio directo hasta la afectación en la modificación de protocolos de atención. Así que mantengámonos bien informados y no bajemos la guardia, compañeros. Esa es mi parte que tiene que ver con la afectación de la pandemia en la salud visual. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Para nuestros participantes que se encuentran conectados, si ustedes tienen alguna duda o pregunta al finalizar con nuestro ponente optometrista Sergio Iván Álvarez Anzueto, hay una opción que ustedes tienen allá en el chat. Está la parte del chat general y luego una opción que dice chat y preguntas y respuestas. Entonces, ahí tendrían la amabilidad de escribirnos cada una de sus dudas que les genere esta ponencia. Como proceso introductorio tenemos a nuestro invitado acá con nosotros en el foro, Sergio Iván Anzueto. Él es optometrista. Actualmente él reside en Guatemala, ha tenido la amabilidad de acompañarnos este día. Dentro de su formación académica, pues tenemos que tiene una licenciatura en optometría en la Universidad de Galileo, Facultad de Optometría. Dentro de su formación también tenemos que en el 2000 estuvo en la Academia Americana de Oftalmología de New Orleans, Filadelfia. En 2001 en la Academia Americana de Oftalmología de San Diego, California. En 2002 Academia Americana de Oftalmología de Houston, Texas. Luego tiene otros agregados acá, como en el 2006 el curso básico de manejo de Infinity para la sala de operaciones de facomulsificación por Alcon de Guatemala. Dentro de su experiencia profesional, pues ha laborado en algunas clínicas y ópticas América. Ha sido secretario de la Asociación de Optómetras y Ópticos de Guatemala y actualmente pues hizo un curso de contactología especializada en lentes esclerares de Excel en Estados Unidos. Él nos va a hablar un poco sobre lo que es en este caso sería la optometría, el hacerse de la optometría en lo que es el futuro. Dejamos con ustedes el optómetra Sergio Iván Álvarez Anzueto. Tal vez nos ayuda a desbloquear su micrófono. Listo, no sé si me escucha ahí. Muy bien, le escuchamos. Es todo suyo el panel. Listo, gracias. Saludos a todos, saludos desde Guatemala. Ampliando un poquito con el tema de Héctor, nosotros lo que hacemos ahorita en la clínica, yo trabajo casi siempre solo con oftalmólogos, pues ellos han ampliado un poquito más la bioseguridad en la clínica. Hemos puesto este tipo de pantallas enfrente a la lámpara de hendidura para evitar un contagio. Ustedes pueden abrirle acá con una pantalla de acrílico normal, convencional, para evitar el contacto.
tenemos este tipo de pantallas donde está el cilindro, donde se manejan los cilindros, se ponen a esta posición al foróptero para que el paciente evite el hablarles. Recordemos de que el tener mascarilla puesta nos da el problema de hipercapnia. Sentimos ahogarnos y lo primero que hace el paciente es bajarse la mascarilla. Entonces, cuando estamos haciendo una refracción o moviéndolo, podemos evitar este contagio. Con respecto a nosotros que usamos que hacemos gonioscopía, tenemos simplemente este pequeño protector y cuando se lo ponemos a los ojos, pues nos cubre un poquito más. Pues, ¿no? Igual cuando hacemos con el lente 90 para ver fondo de ojo, podemos también tener este tipo de protección. Protecciones básicas que tenemos que reinventarnos ahora en este tiempo, pues, ¿no? No sé si me puedes compartir ahí mi presentación. Más que tenemos una presentación aquí de Star Wars con el ascenso del optometrista. Tenemos que tomar principalmente ahorita este tipo de situaciones porque ahorita en la era del COVID tenemos que tener nuevos retos hacia lo que viene, hacia lo que vendrá. Pues ahorita técnicamente el COVID nos cambió completamente nuestra vida, pues, ¿verdad? Y si se dieron cuenta en la presentación de Héctor, dice que la oftalmología es uno de los principales puntos de contagio que podría ser, ya sea con la lágrima, por contacto más directo, hasta por lentes de contacto, pues, ¿no? La lágrima puede ser una fuente de contacto. Si me puedes pasar la siguiente. En este planteamiento del problema quiero hablar en un planteamiento generalizado. No solamente Guatemala, Salvador, Costa Rica. Yo creo que muchas universidades tienen este problema. Es un problema de que en los últimos 5 o hasta posiblemente 10 años no ha experimentado innovaciones pedagógicas, las mismas no han sido orientadas a buscar metodologías, porque el optometrista todavía no ha aprendido a ser científico. No hemos aprendido exactamente a tomar un tema, pongámosle un ejemplo, el tema de la optometría en COVID, el tema de cómo diseñar lentes de contacto, hacer ortoqueratología. En el tema principal que me enfoco yo es cambiar ya la optometría. La optometría tradicional, donde enseñamos a adaptar lentes, poner un anteojo, lo que es la óptica de lente. Tenemos que pensar en un paso más hacia adelante. Buscar nuevas metodologías y procesos de mejoramiento para el aprendizaje de equipos de diagnóstico. En el equipo de diagnóstico aproximadamente ahorita hay más de 80 equipos de diagnóstico para evaluar el ojo. Desde la pestaña, glándulas de meibomio, cámara anterior, cámara posterior, pues no digamos la topografía como les voy a enseñar en las siguientes presentaciones. Siguiente, por favor. Entonces, el problema de la formación en optometría tiene un origen de la falta de la infraestructura. Lamentablemente enseñamos, pero no tenemos el equipo en clase. No tenemos un foróptero, no tenemos una unidad, no tenemos un queratómetro básico para enseñar. Entonces, esto no sirve para que los alumnos aprendan ese tipo de destrezas. En Guatemala, la Universidad de Quetzaltenango, donde yo di clases, pues dejamos una lámpara de hendidura puesta y lamentablemente no es utilizada casi al 100%, ¿verdad? Pero tiene que haber una clínica en cada aspecto de la universidad o en el área donde tengamos que recibir las clases. Entonces, este tipo de habilidades van a ser mucho más fácil que estarlas googleando, buscándolas, quién se las enseñamos, etcétera.
Siguiente, por favor. Entonces, los problemas y consecuencias. Entonces, no contamos con ese tipo de equipo, pues, ¿verdad? Como les estaba comentando, yo trabajo en Intevisa y en Intevisa aproximadamente tenemos 27 equipos de diagnóstico. Ahorita se acaba de abrir un spa para problemas de ojo seco, para problemas de las glándulas de meiomio. Este tipo de equipos en Intevisa, todo es manejado por optometristas. Por optometristas que han sido capacitados y tecnificados para este tipo de aprendizaje para podérselo transmitir al oftalmólogo. En el caso de Guatemala, tal vez habrán unos 15, 18, 20 optometristas que trabajamos con oftalmólogos directamente. O sea, hemos ido evolucionando a un paso muy lento con respecto a la optometría a nivel mundial. Les estaba comentando, tenemos en Telegram, tenemos un grupo de optometría y tenemos algunos contactos que son doctores en optometría en Pakistán. Ellos conllevan un estudio completo con respecto al sistema académico de la oftalmología en Inglaterra. Entonces ellos se enfocan mucho más con respecto no solamente a la óptica convencional. Siguiente. Entonces, si evaluamos el problema, claro, la carrera de optometría, como todas las ciencias de la salud, debe ser proyectada a profesionales dotándolos de capacidades, esas mismas capacidades que estábamos hablando, para que cuando lleguen a una oferta laboral puedan presentarse y exponer su buen currículum académico y laboral. Evidente, los egresados de optometría mantienen un grado de falencias en la formación profesional. Yo tengo algunos optometristas que aún después de haberse graduado, aún después de haberse desarrollado, todavía consultas básicas. Mire qué hago, fíjese que me mandaron un cilindro positivo, ¿qué es lo que hago? Mire, fíjese que me mandaron este paciente y presenta esta graduación, ¿será que le bajo, será que le subo? Salen aún con un grado de desajuste académico y no pueden enfocarse correctamente como un profesional. En lo relevante, el manejo responsable de las máquinas de equipo. Venimos nuevamente a lo mismo, pues que tiene que tener las facultades a niveles centroamericanos, hasta México tiene creo que parte de ese problema, aunque México también se enfoca a nivel hospitalario, lo cual no lo hacemos a nivel centroamericano. Posiblemente Costa Rica, me parece que son doctores en optometría, y Panamá, que también tiene doctorado en optometría. Ese es el otro tema que ustedes a futuro, los optometristas que vienen en el camino, tienen que pensar en eso. No solamente quedarse con un técnico, no solamente quedarnos con una licenciatura. Yo creo que ha llegado el momento que tenemos que hacer algo relevante de levantar un doctorado en optometría. Un doctorado que nos permita estar a nivel de Colombia, de Venezuela, de otros países, de Perú. Perú tiene doctorados en optometría. México todavía ha estado llegando solamente a licenciaturas, pero pongámosle en el caso de Estados Unidos, ellos son máster. Todavía tienen el doctorado y todavía tienen una maestría mayor. Hay oftalmólogos en Estados Unidos que combinan el criterio del doctor en optometría para realizar una cirugía refractiva. Hay optometristas, doctores en Estados Unidos que ya tienen su Pentacam, que ya tienen sus protocolos para hacer protocolos de córnea, adaptaciones de lentes de contacto especializados, que a nivel centroamericano esto no ha llegado, exceptuando Costa Rica, que ya ha llegado a este nivel, pues, ¿verdad? Pero a nivel guatemalteco y de otros países no hemos llegado a ese nivel. Siguiente. Entonces aquí venimos a una nueva conciencia. El hombre enfrentando a la incertidumbre por todos lados es arrastrado hacia una nueva aventura. Tenemos que pensar hacia un nuevo futuro. En esta era del COVID,
Ejemplo, con estas clases de Zoom, yo tengo aproximadamente, hoy estaba viendo mi correo cuando Héctor me mandó el link, tengo 37 invitaciones para participar en Zoom. O sea, no podemos decir, no me están educando ahorita que estoy en cuarentena. No pueden decir, no, es que tengo que leer un libro. Nosotros proveemos de libros infinitamente. Tenemos aproximadamente, en mi memoria creo que tengo más de 250 libros ahorita actualizados. Hemos tratado de enfocarnos en Telegram, de transmitir libros que antes eran completamente difíciles de conseguirlos. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos en una época cambiante donde los valores amenguales, donde todo está ligado, es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. En el caso en el conocimiento, tenemos que tener una conducta de lectura. El optometrista no le gusta leer. El optometrista, si le pasas un libro en inglés, te dice, pero mire, no lo tiene en español. Académicamente, yo no sé si ustedes tienen que aprender inglés en el transcurso de la carrera, pero aquí tienen que terminar un TOEFL para poderse graduar. Entonces tenemos que aprender inglés, tenemos que enfocarnos. Ahorita está el traductor de Google, si es muy difícil, pues, ¿no? Ya traduce palabras técnicas, las cuales nos puede llegar a traducir todo lo que es un libro. Siguiente. Héctor trabaja mucho con geriatría, le gusta enseñar retinoscopía. Hay muchos optometristas que se han enfocado a visión subnormal, a la contactología. En el caso mío, mi tema principal es la evaluación del glaucoma. He tenido la bendición y la oportunidad de trabajar en entes hospitalarios como oftalmólogos, con equipos de trabajo donde me han permitido aprender a evaluar y casi a diagnosticar el glaucoma. Entonces tenemos que enfocarnos en ese tipo de situaciones donde solamente el optometrista no puede salir simplemente con un conocimiento básico. Tiene que tener el entendimiento que tiene que aprender otros expertices relacionados al tema. En el caso de la visión subnormal, tiene que llevarlo conjuntamente con un oftalmólogo. La optometría geriátrica técnicamente va ligada a ciertas patologías asociadas a la edad del paciente, y la contactología, que ha sido uno de los bones principales. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las empresas internacionales no se enfocan en Centroamérica, se enfocan más en América del Sur y hasta Asia, donde ya la tecnología en lentes de contacto avanzados esclerales, especiales y personalizados son mucho más profundos. Aquí en el caso de Guatemala son contaditos tal vez menos de 20 con los dedos, donde adaptamos lentes de contacto esclerales personalizados. Y pues el sistema económico de lente de contacto, pues en Guatemala es un poquito caro, estamos hablando más o menos de $200 al mes, y se nos dificulta un poquito el costo, tipo ortoqueratología. La ortoqueratología pues también es algo que está llevando a un camino impresionante, pues, ¿no? El tratamiento de la miopía, como ha sido la pandemia de la miopía, pues que sería otro tema que tendríamos que hablar. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que pensar en un entrenamiento, como les había hablado, de pensar a mediano plazo un doctorado en optometría, que tiene un programa aproximadamente 4 años después de la licenciatura, en una escuela, pues, lógicamente acreditada. Los optómetras deben enseñar a realizar investigaciones. Pueden estudiar en grados de maestría y doctorado, lo cual en Guatemala, Centroamérica, pues no hay una investigación, no realizamos investigaciones
con respecto a lo que es la optometría. Siguiente. Las condiciones laborales en la formación del profesional de la optometría. Bueno, como dijo Héctor, pues estamos al cuidado de la misma, de la salud visual. Se capacita para diagnosticar, prescindir y tratar, referir al oftalmólogo. Yo creo que todos los optometristas tenemos un oftalmólogo de referencia. Todos los optometristas conocemos en este momento ya un oftalmólogo en el cual nos podemos unir para poderle hacer referencia de un paciente, pero no solamente decirle, doctor, le refiero a mi paciente para que usted investigue qué es lo que tiene, porque fíjese que no lo encuentro y no sabe por qué no mira. Especificaciones de conocimientos a través de saber cómo usar la lámpara de hendidura, saber a diagnosticar un tipo de patología que le estamos pidiendo una opinión al oftalmólogo para que él nos pueda hacer un tratamiento o un seguimiento de nuestro paciente, ¿no? Siguiente. Entonces aquí viene en el episodio de la combinación. Angiofluoresceína. Este es un estudio que se hace de la capa de la retina, donde podemos encontrar unas posibles causas de la visión. ¿Por qué no el optometrista se puede enfocar en una angiofluoresceína con un paciente con una retinopatía diabética proliferativa grado 2 y llega con nosotros, él desconociendo cuál es la función del optometrista y cuál es la función del oftalmólogo? Nosotros podemos referir a un paciente con una angiofluoresceína directamente al oftalmólogo. Pero tenemos que tener el conocimiento básico primario de cómo funciona una angiofluoresceína. A mi parecer, en el 2020 deberíamos de saber cómo funciona, cómo se actúa en un tratamiento de una angiofluoresceína. Siguiente. Cuando los pacientes pues tienen catarata, les podemos mandar a hacer un examen de deslumbramiento, principalmente con cataratas. Nosotros podemos ver con un oftalmoscopio indirecto básico una formación de una esclerosis de catarata en un paciente. Le damos posiblemente una agudeza visual 20-100, solamente me llega un 20-50, no sé si lo podemos operar o no, pero podemos mandar a hacerle un análisis del deslumbramiento para poder saber exactamente a qué agudeza visual nos estamos enfocando y si el paciente se desea operar o el oftalmólogo se lo podemos referir para una cirugía. Recordémonos que aquí tenemos que trabajar combinadamente. Optometrista, oftalmólogo. Aquí las patologías asociadas a un defecto refractivo ya sabemos que se enfocan mucho más a no tanto poner anteojos. Siguiente. Campimetría de doble frecuencia. En este puede detectar pérdidas de visión por glaucoma, debido a que el glaucoma es una de las principales patologías que nos pueden dejar ciegos. Yo tengo glaucoma. Yo sé que es perder la visión con un ojo. Tengo tal vez aproximadamente un 75% de pérdida de visión en el ojo derecho, en el cual eso me llevó a aprender más, mucho más de lo que es el glaucoma, en el diagnóstico computarizado, y que es muy fácil, no es tan complicado, solamente es de mandarle a hacer al paciente una campimetría para diagnóstico de glaucoma y nosotros nos vamos a poder enfocar como optometrista qué pérdida del campo visual tiene. Poderlo referir con el oftalmólogo para que nos ayude y beneficiar a este paciente creyendo que él necesitaba sus anteojos y el problema era que tenía glaucoma. Siguiente. Aquí tenemos una campimetría de doble frecuencia. Podemos ver las líneas negras, los puntos negros, esas islas que están ahí, son pérdidas de la percepción. Entre más negro, más pérdida de la visión, entre más tenue, menos pérdida de la visión. A la par tenemos una serie de números, creo que no se pueden ver, pero entre mayor es el número, mejor percepción de la visión. Entre menor es el número, tenemos una menor disminución de la visión.
Abajo tenemos unos cuadritos negros donde podemos ver una posible percepción a 1 año o 2 años de un prediagnóstico de glaucoma. Siguiente. Tal vez no solamente de glaucoma, también se pueden tratar otras patologías asociadas a problemas del nervio óptico, como un derrame cerebral, un problema de las vías visuales. Perdón. Algo muy sencillo, muy fácil de diagnosticar, que es el ojo seco. Sabemos que el ojo seco nos da un problema de lágrima, en el cual también las glándulas de meibomio también pueden tener una relevancia en este caso. Y el optometrista, si no tiene una lámpara hendidura, no puede evaluar las glándulas de meibomio. Pero en la siguiente presentación, por favor. Aquí podemos ver una distrofia de las glándulas de meibomio. La máquina nos hace una aparición de las glándulas. Podemos ver en el párpado superior, una distrofia del engrosamiento de las glándulas de meibomio. En la inferior nasal también podemos ver cómo están esas glándulas distrofiadas, perdón. Y en las del lado derecho podemos ver una atrofia completa de las glándulas de meibomio. Eso el optometrista puede pedir una referencia para poder saber si le puede poner lentes de contacto. Podemos pedir una referencia si este paciente nos está diciendo, doctor, yo me estoy quejando, yo mire, me pica, me arde, ay, ¿qué es lo que hago? Y me he aplicado una infinidad de componentes lubricantes y no mejoramos. Entonces, con una meibografía computarizada podemos diagnosticar este tipo de problemas. Siguiente. El OCT de glaucoma, lo que más me fascina manejar. Tenemos el análisis de la cabeza del nervio óptico. Nosotros solamente hacemos una oftalmoscopía, pero no sabemos evaluar el daño de las células ganglionares que tiene la cabeza del nervio óptico. Aquí tenemos 2 imágenes, una verde completa y a la par que tiene diferentes tonalidades. Aquí abajo podemos ver una como montaña. Ahí son las barras significativas. El verde es normal, el amarillo sospechoso y el rojo es anormal. Tenemos en esa área de por ahí, sí, correcto, y en la inferior donde hay 3 rayitas verde, amarillo y rojo, ahí es donde nos da un prepronóstico de cómo podemos hacerlo. Entonces podemos hablarle al paciente del daño posible que tiene de glaucoma y podemos decirle, mire, se lo voy a referir al oftalmólogo de confianza porque yo creo que este ya no es mi campo. El paciente se va a ir agradecido de lo que le está haciendo el optometrista a su ojo. El oftalmólogo va a recibir esta información también de lo que nosotros estamos encontrando. Pero tenemos que pensar al futuro, tenemos que pensar como académicos, como universidad, qué es lo que estamos haciendo con los optometristas, cómo están saliendo preparados, cómo los estamos enviando hacia un mercado muy competitivo, cómo lo estamos enviando hacia un paciente. Eso es una gran responsabilidad que tenemos. Siguiente. Entonces, no quise hacer una presentación muy larga, no quise enfocarme tanto, más que todo en pensar hacia qué es lo que vamos a hacer y hacer un nuevo resurgimiento de la optometría a nivel centroamericano. Pues aquí tenemos los planteamientos, dudas, preguntas y cómo realizar un consenso de todo lo que hemos estado platicando. Y pues tenemos ayuda de los demás moderadores para continuar la charla. Muy bien. Gracias, estimados espectadores y panelistas. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Al inicio nos hacían una pregunta directa para usted, optómetra Héctor. Nos hacían la siguiente pregunta. Primero es, ¿de qué manera podría contagiarse una persona a través de sus ojos del coronavirus?
Ok. Sí, como explicábamos y lo recalcaba nuevamente Sergio, el problema es el contacto directo que nosotros y la cercanía con la que nosotros trabajamos con el paciente, ¿verdad? Estamos hablando que se habla de guardar el distanciamiento de más o menos 1,5 metros, 2 metros, pero por ejemplo para hacer una retinoscopía nosotros lo hacemos a 50 centímetros, 66 centímetros máximo. Y otras pruebas que tenemos que estar cerca de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante que utilicemos equipo adecuado de protección. No sé si eso satisface la respuesta. Sí, también iba otra pregunta encaminada a que si a través de los ojos podríamos contagiarnos. De acuerdo a los estudios, sí, ¿verdad? Recordemos que la lágrima es un medio por el cual puede haber contagio, entonces hay que guardar las precauciones, tanto nosotros como profesionales, como nuestros pacientes, ¿verdad? Por eso en algunos casos se les indicó en un primer momento a los pacientes el que dejaran de utilizar lentes de contacto. Fue una de las recomendaciones que se dio para evitar un posible contagio a través de los ojos o a través de la lágrima en este caso. En el caso de la lágrima, pues va más que todo cuando queremos adaptar lentes de contacto. Yo en este momento he dejado la clínica de lentes de contacto, no adapto lentes de contacto, no enseño a adaptar lentes de contacto hasta que nosotros tengamos una seguridad de que esto esté cambiando, pues, ¿verdad? A la hora de poder tocar el foróptero, como vuelvo a repetir, jóvenes, consíganse laminillas simples, básicas, para ponerlas frente a su foróptero. Segundo, el paciente está detrás de un aparato donde nosotros estamos cambiando y él está tirando fomitas de la lágrima, pues, y su foróptero va a estar contaminado. Nosotros tenemos lámparas de ultravioleta para esterilización en sala de operaciones y todas las clínicas se les pone su lámpara. Los que pues definitivamente no puedan o traten de conseguirlas, limpien su foróptero con alcohol, porque no solamente se puede estar contaminado el aparato, sino que lo pueden transmitir al siguiente paciente. Justamente lo que menciona... Perdón, en lo personal, lo que he optado, porque me es un poquito más fácil el sanitizar, es utilizar mejor la armazón de prueba en estos casos. Eso a manera de personal, cada quien debe de reinventarse de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. Recordemos que en esto de la pandemia, pues nadie tiene la experiencia. Los mismos gobiernos se han visto imposibilitados, improvisando, y algunos les acusan de eso. Pero igual nosotros en algunos momentos tenemos que improvisar algunas técnicas para poder protegernos nosotros mismos. En ese tipo de técnicas que tenemos que reinventarnos es el uso adecuado de guantes, estar con una toallita humectada con alcohol, ¿ya? Para que cuando toquemos la montura, toquemos los lentes, estemos técnicamente alcoholizando todo ese tipo de pequeños instrumentos. Ejemplo también, perdón, estábamos hablando con Héctor de la toma de puntos. Y pues parece que en El Salvador es completamente diferente. Aquí, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar para tomarle los puntos. Nos hemos inventado en esta era del COVID hacer esto. Para evitar un contacto cercano y directo con el paciente. Hablando sobre la forma de sanitizar nuestras armazones, había otra pregunta muy interesante que decía si ustedes como optómetras recomendaban algún sanitizante líquido en especial para limpiar las armazones. Sí, le comentaba... Sí, dale, dale. Sí, le comentaba vía inbox a la persona que hacía esa pregunta. Yo no tengo ninguna marca en particular, ¿verdad? De hecho, lo principal debería ser alcohol. Pero ya en el mercado hay algunos sanitizantes que se pueden utilizar. Yo los he estado utilizando y he tenido, o sea, no me dañen el equipo, que voy viendo también eso, que es importante salvaguardar el equipo y en este caso las armazones, ¿verdad? Para que no vaya a presentar ningún deterioro. Entonces, no tengo así como uno en particular. No sé, Sergio, en tu caso. No, nosotros solamente agua y jabón, el jabón y que la persona encargada de limpieza de aros
lo frote constantemente más de 20 segundos. No hay ni una marca específica y como nos ha agarrado un poquito de crisis nerviosa, pues con todo esto tratamos de alcoholizar nuevamente el aro, pues, ¿verdad? Como tú decías, tratar de no enseñarle casi la mitad de la clínica, de la óptica en aros para que no estemos sacando 10, 15, 20 aros, pues, ¿verdad? Doctor Douglas, no sé si bueno, nosotros tenemos la lámpara ultravioleta. En óptica no la tenemos porque me parece que daña un poquito el material, pues, ¿verdad? Pero sería conveniente adaptarlo por el piso, por la entrada, porque yo toco, yo miro. Ese tipo de lámparas. Y ese, maestro, que era precisamente una de las consultas que yo también tenía y alguien más la había hecho por ahí, qué tipo de sustancias eran las que debían utilizarse en este tipo. Ahora, sí podría adaptarse definitivamente, digamos, para el piso y para esto. Sin embargo, sucede algo similar a lo que sucede cuando estamos hablando de extintores. Hay extintores que se pueden utilizar en cualquier cosa, ¿verdad? Y hay extintores que dañan, por ejemplo, un equipo de cómputo. Entonces, en general, pues se utiliza el que no daña otras cosas. Quizás ese sería el mismo tema en este caso, que de preferencia tendríamos que continuar utilizando lo que ya sabemos que no va a dañar el resto del equipo, siempre y cuando, obviamente, tenga la capacidad de desinfección suficiente. Sí, nosotros también utilizamos un cañón de ozono. Sí. Para sanitizar todos los tipos de los ambientes, clínicas, salas de ventas, y creo que sí ha sido muy bueno este tipo de adaptación, más que todo para seguridad del personal del paciente, y creo que enfocado también a una comercialización, porque si tú entras en un área donde te dicen, mire, esto ha sido sanitizado, se ha puesto una cámara de lámparas y las hemos limpiado bien, creo que el paciente va a tener más confianza en entrar, pues, ¿verdad? Aunque el estrés del contagio es bastante, pues, ¿verdad? Entonces, también uno no puede saber si un paciente está contagiado o no. Con respecto a los tapones, ¿ya? Que utilizamos para adaptarles, nosotros también hemos tenido hacerle esto, ¿verdad? Para evitar un contagio sobre nuestras manos. Y lógicamente este tapón en la tarde-noche pasa a la sala de operaciones para que la luz ultravioleta lo pueda mantener lo más aséptico posible. Tenemos otras preguntas. Una iría encaminada. ¿Cuáles son las enfermedades que más podrían agravarse si un paciente se contagia de coronavirus? Héctor. Tú primero. Definitivamente el primer síntoma que va a sentir va a ser una conjuntivitis, ¿ya? Una alteración de la conjuntiva, pero tenemos que ver si hay secreciones purulentas, mucopulurentas, perdón. Pero yo creo que a la hora que un paciente llegue con una posible, mire, me pica, me arde, fíjese que me empezó un proceso infeccioso, de una conjuntivitis, que la conjuntivitis es el primer factor principal. Pero creo que en la clínica de optometría se tiene que evitar esa consulta. Sí. Igual, obviamente, como decíamos en la presentación, debemos de ver a todo paciente como portador de COVID. O sea, la idea de nosotros es no contagiarnos y que no se contagien ni nuestros colaboradores ni nuestros pacientes. Entonces, es importante en este caso una buena anamnesis, un buen control del paciente, de síntomas y cualquier cosa que vaya orientado a COVID. Sabemos que no es nuestra área y por lo tanto lo más profesional, lo más ético y lo más importante es que derivemos a ese paciente a donde tiene que ir.
Gracias. Bueno, ya vamos a ir terminando. Hay dos preguntas más. Una va encaminada y dice, si un paciente no puede ir a hacer consulta por las restricciones de movilidad en el país, ¿qué cuidados puede utilizar para su vista? En el caso, si hubiera una patología, bueno, aparte, como dice Héctor, una buena anamnesis y preguntar con respecto a qué es lo que desea una consulta. Nosotros en la clínica llevamos telemedicina virtual donde podemos consultarle al paciente qué es lo que él está presentando y está teniendo como síntomas. Si es de lentes, pues definitivamente tiene que ir a una consulta. Si es una patología, pues ya tiene que ser tratada. Héctor. Sí, sí. En este caso, pues, somos un servicio esencial de salud visual. En este caso, la parte que nosotros vemos más que todo acá en El Salvador tiene que ver con la corrección. Tenemos médicos que usan anteojos para su trabajo. Tenemos policías, tenemos miembros del ejército, tenemos motoristas de ambulancias. Y obviamente nos convertimos en una necesidad constante para este tipo de pacientes. Entonces, nosotros, por ejemplo, como clínica a nivel particular y como asociación, tuvimos una reunión hace más o menos un mes, vía Zoom también, en donde hablábamos precisamente de este tipo de cosas. Algunos establecimientos, guardando las medidas de bioseguridad necesarias, estamos atendiendo. Los decretos ejecutivos avalan nuestra atención. Entonces, lo hacemos guardando las medidas pertinentes y para la movilización hacemos dos cosas. Una, por ejemplo, es que se le envía una constancia de cita vía WhatsApp o vía correo al paciente, con la cual él va a poder movilizarse libremente y puede llegar hasta nuestro establecimiento. O si no, la otra es el día que le corresponde de acuerdo a su número de documento. Por lo menos acá en la clínica, en lo personal me ha funcionado ese método y hemos logrado atender a algunos médicos, visitadores médicos, motoristas, agentes de la policía que han tenido necesidad de nuestros servicios. Sí, efectivamente, de igual forma hemos estado trabajando. En el caso, para atender a algunos pacientes, lo hemos hecho vía cita. Importante siempre utilizar las normas de higiene, pedirle a nuestros pacientes que anden portando su propio gel, la mascarilla, y nosotros tratar de evitar cualquier tipo de contagio, siempre sanitizar cada uno de nuestros instrumentos. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? Solo para continuar ahí, recordar también, hace poco les envié por ahí una carta que fue publicada por el Consejo Mundial de Optometría, en donde precisamente también hace el llamado, pues, de que si alguien va a abrir su consultorio, lo haga bajo estrictas normas de bioseguridad, y también habla que nos informemos mucho. Recordarles también que es personal para los colegas que están en línea. Es una decisión personal el hecho de abrir o no abrir. O sea, no, como asociaciones, por ejemplo, no imponemos, mire, abra. Es una decisión personal, cada quien, de acuerdo a sus limitantes o de acuerdo a su criterio, puede tomar la decisión de brindar atención o no brindarla. Efectivamente. Tenemos otra pregunta para ir continuando. Y va erradicada. Dice, una pregunta para el doctor Mansour y el doctor Barrera. Si dentro de los planes de la Universidad Dr. Andrés Bello está implementar a corto plazo la licenciatura o incluso elevarlo a nivel de doctorado, como lo comenta el optómetra Anzueto. Agradeceremos su respuesta. Bueno, quisiera en este punto decirles que el manejo que se ha tenido espérame que no tengo. Hola. Sí, le escuchamos. ¿Se lo escucha? Con respecto a la universidad, creo que hemos caminado durante años en los que el tener la carrera del técnico en optometría también fue de muchas reuniones en el que la asociación junto con la decana pues trabajaron en este plan. Y lo que hoy tenemos realmente de tener la carrera a nivel del técnico, pues ha sido un esfuerzo de varios años. Creemos que no nos podemos detener y como universidad siempre estamos pensando en ir más allá y en apoyar realmente todas las iniciativas que vayan enfocadas en la mejora académica de nuestros estudiantes. Y como lo decía el optómetra Sergio,
realmente es importante que no solamente en optometría, sino que las demás carreras todos vayamos avanzando a nivel académico, profesional en nuestro país. Creo que es necesario caminar hacia esto. Claro que tenemos que pensar y encaminarnos hacia elevar el grado académico de los técnicos, ¿verdad? Pero eso no solamente se enfoca en ese punto, sino que requiere de que veamos más allá de lo que la sociedad misma está pidiendo. No solamente es hagamos licenciados a los técnicos, ¿verdad? Sino realmente hay que tener un cuidado de cómo vamos a ir haciendo la incorporación por la parte laboral también. Creo que es importante que sigamos trabajando y he retomado esas palabras que decía de lo que es algo que a nivel centroamericano debemos de trabajar, y aquí creo que es importante el apoyo de todas las asociaciones que trabajan en esto, las universidades que trabajamos con el área de optometría, para empezar a trabajar en conjunto para poder sacar esto adelante. Creo que no solamente es el preparar y el elevar el nivel a la licenciatura, sino que requiere también de preparar el sistema mismo de salud de nuestros países, porque muchas veces podemos tener el grado académico de licenciados, pero ¿dónde los vamos a insertar laboralmente? Porque el sistema de salud a veces no cuenta con todos los implementos también para que puedan desarrollarse los nuevos licenciados en optometría. Entonces, creo que sí podemos ir caminando hacia eso, hacer el trabajo, pero hay que ver un conjunto de todas las cosas que tenemos que caminar para llegar al grado académico, para elevar realmente la educación en nuestro país y elevar lo que necesitamos, la calidad de atención hacia nuestros pacientes. Quisiera aprovechar que me da el espacio, está con nosotros la señora rectora, para que pueda dar un saludo, ¿verdad? En este webinar, para que también escuchemos las palabras de ella. Bueno, buenos días a todos. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Creo que es una pregunta que han hecho muy importante. Como universidad realmente sí hemos estado trabajando siempre ya con la asociación para poder tener mejores resultados en lo que es la carrera de optometría, pero también vemos digamos, la escasez que tenemos para poder hacer una licenciatura en cuanto a maestros. Entonces tenemos que prepararnos más, tenemos que tener, porque no solo es hacer los planes de estudio, sino que tener todo lo que son los recursos técnicos, humanos, para poder dar la carrera. Pero creo que sí, como universidad estamos interesados en que esta carrera poco a poco se vaya profesionalizando aún más. Es un gusto poderlos saludar y decirles que sí estamos interesados en mejorar cada día lo que es toda la enseñanza en el área de optometría y hacer que realmente se visibilice más esta profesión, ya que inclusive ahora en el servicio social, ustedes se han dado cuenta que sí hay problemas porque no tenemos ni equipos para que se pueda trabajar en las unidades de salud en los hospitales, y son los mismos jóvenes quienes tienen muchas veces que llevar su equipo para dar la atención. Así que tenemos que preparar todo lo que es un programa bien definido para poder salir adelante. Para todos, felicidades, y que este webinar nos sirva mucho para proyectar más lo que es la carrera de optometría. Buenos días. Bien, muchas gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos comenta Michelle Ortiz, quería saber si han realizado investigaciones acerca de retinitis pigmentosa. A nivel optometrista no, a nivel médico oftalmólogo sí, pero en optometría se guiaría más hacia baja visión, ¿verdad? Métodos alternativos de filtros para la exposición de la luz del sol, radiación de computadoras, pero en visión no existen medios objetivos para poder ver bien para hacerle ver bien a un paciente con retinitis pigmentosa. No existe. Solamente
médicos oftalmólogos que hacen estudios de tomografías computarizadas, angiofluoresceínas, para ver cómo va la situación de la pérdida de la visión. Y lo más avanzado es genética. En genética, en el Hospital Roosevelt aquí en Guatemala, contamos con un centro de genética donde también se le hace evaluaciones a los descendientes, pues, ¿verdad? Porque los descendientes van a conllevar a tener retinitis pigmentosa también, pero la optometría no. A nivel salvadoreño, pues igual, como mencionaba Sergio, la tendencia es a que no nos guste investigar. Lo poco que se logra quizás es a nivel de la universidad de incentivar que se investiguen algunos temas, pero sí nos hace falta mucho en ese sentido, espíritu de ser autodidactas y de investigar. Eso va a pasar cuando dejemos de ver prácticamente, por lo menos acá en El Salvador, la optometría, dejemos de verla del lado meramente comercial y pasemos a verlo como una ciencia de la salud que está al servicio de la humanidad. Muy bien. Bueno, Esperanza nos hacía también la pregunta que si vean productos recomendados para limpieza del equipo optométrico en las Amazonas. Hablábamos anteriormente, Esperanza, que prácticamente se basa en el uso del alcohol gel o el alcohol y de igual forma lavar nuestras armazones por lo menos 20 segundos en manera de generar espuma en ello. También tenemos otra pregunta que establece si hay algún tipo de solución que pueda contaminarse de COVID-19 al utilizar lentes de contacto. Perdón, ¿hay qué? Hay un tipo de solución en cuanto al uso de lentes de contacto que puede contaminarse con COVID-19. No, yo creo que la primera contaminación que nosotros podemos hacer es al manipular el frasco, digamos, a la hora de quitar el tapón y con las manos contaminadas. Si es un paciente con COVID positivo, pues lo pueda contaminar. Lógicamente, al tratar de quitarse los lentes de contacto y pasarlos a un estuche. Es lo que le entendía la pregunta, ¿verdad? Que si había un líquido o si hay un líquido que pueda descontaminar. Entendería yo que se contaminaría el líquido o no. Pues no, es definitivamente cualquier cosa que toque en las manos, ya sea faciales o de contacto en cualquier tipo de superficie, va a estar completamente contaminado. Aquí está otra pregunta que, bueno, actualmente usted nos mostraba unas láminas que hay que utilizar en cuanto al uso de un fondo de ojo. Nos comenta que cuál sería el procedimiento para realizar fondo de ojo, si tenemos que guardar el distanciamiento social y también si la careta sería suficiente para acercar. Fíjate que en el caso de optometría, el realizar fondo de ojo a un paciente creo que es bastante contraindicado en estos momentos. Porque principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Por qué es que queremos hacerle fondo de ojo? Si tú tomas una agudeza visual, el paciente no te mejora, refractamos, tratamos de verle con anteojos, si el paciente puede y nosotros tenemos una duda con que qué puede haber con retina, a mi recomendación como optometrista, referirlo con un oftalmólogo para que él pueda hacer una oftalmoscopía indirecta. Estás hablando aproximadamente más de medio metro, con un aparato especial que se ponen en la cabeza para poderle hacer fondo de ojo. Segundo, podríamos usar la cámara de angiofluoresceína para poder ver qué es lo que el paciente tiene en retina. Pero en optometría creo que hacer oftalmoscopía. Segundo, podemos también poner la laminilla en nuestro oftalmoscopio, hacerle la pequeña incisión y ponerlo, ¿verdad? Para podernos acercarnos, porque estamos hablando de que casi le vas a hacer una oftalmoscopía a menos de 20 centímetros. Entonces, el contacto va a ser completamente directo hacia el paciente. Muy bien. Correcto. En este caso, pues, la barrera es la que nos protege, el método de barrera. También nos hacen la pregunta ahí, optometrista Sueto, ¿cómo se llama el grupo de Telegram en el cual usted ha estado donde comparte los libros de optometría?
para poder... Estamos en clínica optométrica. Tienen que bajar la aplicación. Tienen que bajar la aplicación y buscar este grupo, Optometría Clínica. Optometría Clínica, correcto. Optometría Clínica, y nosotros empezamos a transmitir todo tipo de libro. Ahorita en el grupo tenemos 46 miembros. 46 miembros y en archivo tendremos unos 150 libros. Bueno, y esta otra pregunta dice que como optómetras, buenos días, me gustaría escuchar propuestas de cómo quitarle el miedo a las personas de asistir a las consultas post pandemia, ya que hay temor en la población. No solo temor de ellos, sino que de nosotros también, pues. Sí, efectivamente, prácticamente el temor puede ser infundado muchas veces. Lo que sucede es que nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias que están a simple vista, simple el uso de alcohol gel, lavarnos las manos, tratar de usar guantes, la mascarilla, sobre todo importante protegernos. ¿Por qué? El temor que nos pueda crear a contagiarnos, pues a veces esa es la barrera principal que podemos tener como seres humanos. El temor a exponernos, y si tenemos el temor a ello, lo más probable que tenemos que hacer es, o lo que debemos de hacer en este caso, es enfrentarnos con las herramientas necesarias para protegernos y salvaguardar nuestra salud mental. De igual forma, el hecho que al retornar tengamos que brindar una asesoría como optómetras, lo podemos hacer perfectamente. Y trabajar también nosotros en nuestra propia estima, estar de una manera más íntegra y sentirnos bien, porque el hecho de que pensemos en que nos vamos a contagiar, eso permite o hace que nosotros no tomemos las medidas necesarias. Así que lo mejor es tratar de tomar las medidas necesarias. Licenciado, un aporte más a lo que usted menciona. Es importante transmitir también seguridad a la población. Comentarles que en El Salvador existe lo que es la Asociación Salvadoreña de Optómetras, Ópticos y Asesores Visuales, al igual que la Asociación sería Asociación de Optómetras Profesionales, ASOP, ¿verdad? Estas dos asociaciones cuentan con optómetras que han sido regulados y que están registrados en el Consejo Superior de Salud Pública bajo el amparo de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Algo que le va a dar seguridad es que pase consulta con un optómetra autorizado. Obviamente también esto conlleva que pase consulta en un establecimiento autorizado, porque nosotros como establecimientos inscritos ante la Unidad de Registro de Establecimientos de Salud, pues precisamente estamos ahí porque cumplimos ciertas normas para poder ejercer o para poder atender a los pacientes. Entonces es importante que si va a asistir a un establecimiento de salud, se asegure de que el establecimiento de salud visual esté autorizado y que el optómetra que ejerce ahí también esté autorizado. Eso va a ser garantía para usted porque pues de alguna manera hemos adquirido conocimientos en cuanto a microbiología, en cuanto a seguridad, en este sentido, bioseguridad. Entonces es importante que busquemos estos establecimientos. Y la otra parte, que nos informemos, ¿verdad? Que nos informemos, que guardemos las recomendaciones, pues ahí más o menos cada establecimiento, de acuerdo a los lineamientos que dimos en la presentación, puede crear su propio protocolo de atención al paciente y el contacto, la comunicación que tengamos con el paciente, informarlos de todo eso para que con seguridad el paciente pueda venir a nuestro establecimiento y pueda pasar su consulta. Así que, importante eso. Ver que los establecimientos estén autorizados por el Consejo Superior de Salud Pública para atender y que el profesional que le vaya a atender también sea un profesional autorizado. Claro, si nos vamos a meter a un garage, obviamente no van a haber condiciones adecuadas para eso. Esa es mi recomendación a todos los compañeros o los asistentes a este foro. Bien. Muchas gracias. Si no hay alguna otra duda o pregunta. Pues, perdón, solamente ahí en las preguntas estaba viendo que dice que si los hombres deben de quitarse la barba y bigote, corbatas, joyería y bisutería. Yo creo que definitivamente sí tenemos que tener una
no podríamos tener barba por ese tipo de contaminación. Recordemos que las fómitas andan volando por ahí, aún la corbata creo que es un limitante para una consulta, pues, ¿verdad? Yo creo que es de ver algún tipo de traje. Nosotros usamos mangas hasta aquí con hule, ¿verdad? Para evitar un contagio a la hora de una pequeña manipulación, pero yo creo que sí sería conveniente. Nosotros en la clínica no dejamos entrar a mujeres que tengan el pelo largo, se les pide que por favor se les recoja, pues. Sí, algo más, licenciado, también que creo que es importante. Ellos están preguntando acerca de qué líquido o solución es la más indicada para limpiar los lentes, ¿verdad? Para desinfectarlos, sobre todo porque ellos dicen que el uso del alcohol puede dañar la capa antirreflejo o el bloque de rayos solares de los lentes. No sé. Fíjate que yo creo que se tiene que usar el alcohol al 77%. No menos de 77%, creo que no rompe la capa del coronavirus y no es bueno. Entonces, recomendable 77. Con respecto a los lentes, yo la verdad, yo preferiría sacrificar una limpieza, una asepsia sobre una superficie de un lente que evitar solamente pasarle agua y jabón, pues, ¿verdad? Aunque el tema científico dice que sí se puede romper la capa del coronavirus, pero yo sí prefiero aplicarle alcohol. Prefiero tener un lente bien limpio. Entendería por lo que dices que se haga primero lavar el lente con agua, jabón y posteriormente hacer una limpieza con alcohol también alcohol, al 77%. Al 77% mínimo, correcto. Sí. Si fuera ya al 100%, creo que hay que hacer una disolución de ese porcentaje, pues, ¿verdad? Creo que tiene ciertas complicaciones al 100%, pero el del 77% creo que es más factible, pues. Sí, y eso también va a depender, doctor, de la calidad del material que esté utilizando, obviamente, ¿verdad? Si claro, utiliza un lente de buena calidad, pues va a resistir todo eso. Sí, porque hay lentes chinitos japoneses que solo con que lo mires ya creo que ya se pelaron. Pues. Se despegó la capa antirreflejante. Muy bien. Hay otra, creo que es importante como dejar enmarcado, porque el maestro Sergio estaba hablando acerca de cómo han implementado las caretas para evitar ese contacto, pero quizás aquí remarcar que el uso de mascarillas no quita, el que use careta no deja que use la mascarilla, o sea, porque preguntaban algo al respecto de eso. Entonces, yo creo que remarcar es que el uso de mascarillas siempre debe de ser parte de la norma. O sea, la careta solamente está haciendo una doble protección para el optómetra y para el paciente. Creo que porque idea eso es importante. Bueno, yo no sé si pasa igual en El Salvador que acá, pero aquí te venden mascarillas de tela de no sé de dónde, pues, ¿verdad? Con que dibujos. No tienen, con dibujitos, ¿verdad? Para los niños ahí pero no tienen un nivel de protección. Y yo me he dado cuenta cuando llega el paciente a la clínica, tiene unas caretas sucias, ¿correcto? Que él mismo se las manipula porque le pica la nariz y no se las quita. Entonces creo que la careta con nuestra mascarilla creo que es lo más exacto que podemos hacer para protegernos. Con un traje de bioseguridad, pues no sé, aquí estamos hablando de $25 aproximadamente por traje, lo cual conllevaría un poquito los costos, ¿verdad? Pero yo lo usaría. Pero esa parte es importante, Sergio, porque, o sea, igual nosotros como optómetras no nos vamos a arriesgar utilizando mascarillas de tela, o sea, lo adecuado es que usemos filtros adecuados como la N95 y obviamente es inversión para nuestra seguridad y para la seguridad de nuestro paciente. Eso es importantísimo, o sea, no vamos a sacrificar por costo nuestra salud y la de nuestra familia y tampoco la de nuestros pacientes. Entonces, debemos de aprender a hacer un balance en cuanto a eso. Claro, en eso hay que mejorar la cultura. Yo creo que en países como los nuestros, todo aquello de que se decía gratis, esto viene a modificar porque obviamente para la bioseguridad tenemos que hacer inversión
y tenemos que quitarnos esa mala costumbre que lo que hace es dejarnos mal parados a nosotros como profesionales, porque entonces si damos todo gratis, no nos costó nada, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso también. Igual que el cobro a la consulta, pues, ¿verdad? Correcto, correcto. Que la hacemos, la ponemos gratis, pues, ¿verdad? Cuando hacemos alguna referencia con algún oftalmólogo, dice, mire, ¿y usted por qué fue con él? Pues sí. No, pero si nosotros mandamos una referencia excelente o lo mejor posible para que el médico oftalmólogo diga, ah, mire, le está refiriendo por esto, voy a evaluarlo. Sí, perfecto, eso es lo que él tiene, pues, ¿verdad? Me desvié un poquito de este tema porque vi una pregunta que decía, lamentablemente la cultura habitual cuando se remite a un especialista, parece que el especialista le dice que no es buen optometrista, pues, ¿verdad? Pero es porque no sabemos referir, pues. Exacto. Creo que importante, quisiera que ambos pues hicieran recomendaciones. Están hablando acerca de, por esta etapa de cuarentena, ¿verdad? Que no solamente los estudiantes, sino que la gran mayoría está haciendo teletrabajo. Aquí están haciendo la pregunta de estudiantes que están obligados a usar y ver constantemente algún aparato electrónico para hacer tareas, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones se pueden dar en base a esto para cuidar la vista, ¿verdad? Creo que eso es de manera general, no solamente en cuanto a los estudiantes, sino también para el personal, para todos los que hacen teletrabajo también. Entonces, escuchar de ustedes recomendaciones en base a esto. Sí, creo que fue una parte que toqué yo en la presentación, un poco a la carrera, porque la idea era tener tiempo para ese tipo de preguntas. Y precisamente hablábamos de los cuidados que se debe de tener a la hora de hacer teletrabajo. Y todo el mundo está trabajando en computadora, los niños los vemos conectados en la plataforma de Zoom, realizando todo lo que son el tipo de trabajo en línea. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos de hacer es cuidar más que todo aspectos como la distancia de la pantalla, mantener en un eje adecuado la pantalla, inclinarla a un eje adecuado para generar menos cansancio. Recordemos que hay molestias que no son necesariamente de origen visual, sino que también por la postura que nosotros tomamos, puede haber dolor en la parte de la espalda, en el cuello, etcétera. Ajustar también el contraste de lo que es el fondo de la pantalla, no apagar todas las luces y quedarnos trabajando a oscuras solo con el reflejo de la pantalla, eso es importante. La postura, ya decíamos, el regular también el trabajo, aumentar la frecuencia de parpadeo, porque eso, estar muy pendiente con los ojos abiertos frente al monitor nos va a generar un poco de resequedad y obviamente eso nos va a generar molestia. Protegernos del reflejo, ¿verdad? Usar un lente con un buen tratamiento de antirreflejante y al mismo tiempo con un bloqueo para la luz azul dañina sería lo ideal. Y el hecho de guardar ciertos periodos, de la regla del 20-20, o sea, trabajar 20 minutos, descansar 20 segundos, observar un objeto a una distancia de 20 pies. Eso nos va a permitir tener lapsos de descanso. Son algunas de las recomendaciones, ¿verdad? La postura, la forma como uno va a tener el teclado, el mouse, el monitor, cuidar la espalda, usar una silla adecuada, tener los pies bien, ¿cómo se llama? Bien asentados sobre el piso, no estar en una posición incómoda, para evitar, como decía, otro tipo de molestias. Esas son algunas de las recomendaciones. Veía por ahí que van a compartir la presentación, ahí van esa información también. Sí, tanto este video completo junto con las presentaciones se aloja en la página de la universidad, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar, ya mañana ya lo tendremos ahí y van a estar las presentaciones también junto con el video para que todos puedan hacer una revisión posteriormente, ¿verdad? Y quizás algo que estaban preguntando por ahí es con respecto a una afectación o un síntoma específico del COVID hacia los ojos, ¿verdad? Algunas literaturas, aunque no son concluyentes, han habido estudios en los que algunos pacientes han presentado conjuntivitis, ¿verdad? Pacientes ya con COVID-19, pero no es como un síntoma usual, ¿verdad? Que se ha presentado, pero sí algunos pacientes lo han presentado, ¿verdad? Como una conjuntivitis. No sé qué experiencia han tenido en Guatemala y cuál sería, qué han sabido ustedes aquí a nivel de nuestro país también.
En nivel clínica no he visto yo ningún caso de conjuntivitis, ¿verdad? Que sea asociado a un COVID. Un COVID positivo en estado avanzado es donde más va a presentar la conjuntivitis, no en estado primario, pues, ¿verdad? No va a llegar a una clínica. Casi todo esto se mira a nivel hospitalario, pues, ¿verdad? El doctor que estaba en Wuhan, que él era médico oftalmólogo, pues él fue el que encontró los primeros casos de SARS y de ahí pues él mismo se contaminó, pues, ¿verdad? Pero en clínicas de optometría, muy difícil que llegue un COVID avanzado con conjuntivitis. En El Salvador igual no tenemos ningún registro. Por ahí también alguien preguntaba sobre estadísticas de contagio a nivel de optómetras. Compañeros asociados, no tengo ningún registro. Como docente de la universidad también he estado pendiente de los alumnos que están en servicio social, más que todo en aquellos donde llegaron algunos pacientes positivos y que se generó expectativa mediática. He estado en comunicación directa con ellos y gracias a Dios pues no hay ningún compañero tampoco de los alumnos de la Universidad de Servicio Social que haya sido puesto en cuarentena o haya sido catalogado como caso sospechoso hasta el momento. Ok. No sé, ¿alguien más tiene, doctor Barrera? Quizás realmente la ponencia han estado totalmente lo que esperábamos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos aprendido mucho, hemos visto cómo que se creían algunos mitos que realmente no son ciertos en todo esto, ¿verdad? Y definitivamente los consejos que necesitamos cada uno. Creo que ha sido clave que nos quede claro a todos los asistentes que el invertir un poco para nuestra seguridad y para la seguridad de nuestros pacientes es algo que definitivamente es importante. Nos va a permitir que nuestros pacientes tengan confianza en nosotros. Va a permitir, obviamente, mantener nuestra salud y la de nuestra familia. Pero quizás sí quisiera en este punto dar una observación muy importante, y es que podemos invertir en el mejor traje, podemos invertir en la mejor careta, en la mejor mascarilla, pero si no tenemos, como mencionaban nuestros panelistas, el resto del sistema, el resto de nuestro consultorio con toda la sanitización adecuada, con los cuidados, con la distancia, cualquier muy caro vamos a invertir, pero no vamos a tener resultados y vamos a salir infectados nosotros y nuestra familia, etcétera, etcétera. Con lo de los trajes y las caretas, ojo, porque si son caretas reutilizables, la desinfección también tiene que ser parte de lo que estamos haciendo. O vamos a crear una falsa seguridad de que estamos libres de cualquier cosa y va a ser peor todo eso. El cómo quitarse una careta sin contaminarse, cómo quitarse la mascarilla tiene que ser, perdón, algo importante dentro de nuestra formación también, y definitivamente que como facultad lo vamos a retomar porque tenemos que ser conscientes que esto es solamente el inicio, ¿verdad? Todos sabemos que el COVID pues se va a quedar, lo más seguro, difícilmente pensar en que se va a ir por completo, o igual van a venir otras enfermedades, ¿verdad? Bueno, muy bien. Creo que quedan algunas preguntas por ahí, ¿verdad? Pero por el tiempo también tenemos que cerrar. Agradecerle a nuestros panelistas, nuestro maestro Rauda, ¿verdad? Y nuestro maestro Álvarez Anzueto, ahora nuestro amigo de la universidad también, ¿verdad? Desde ahora. Gracias. Muchas gracias por todos sus aportes. Y pues la Facultad de Medicina, quizá aportando a la pregunta que mencionaba, está abierta a continuar en la especialización de nuestros profesionales, tanto en pre como en posgrado. Así que conforme vayamos avanzando, conforme nuestras leyes también y nuestras autoridades a nivel de país nos lo vayan permitiendo, pues ahí van a tener más noticias de nuestra carrera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Saludos desde Guatemala. Gracias.
Bueno, damos por finalizado este webinar. Gracias por acompañarnos y nos conectamos nuevamente para otras temáticas en los próximos webinars el día de mañana. Estaremos con el área de contaduría, el próximo lunes con el área de tecnología y el próximo viernes continuaríamos con un webinar para enfermería y tenemos programado otros webinars próximamente. Así que lo daremos a conocer a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde.